Durante años hemos utilizado la palabra millonario como si fuera un destino, una meta o un símbolo de libertad. Pero hoy esa palabra ya no significa lo que crees. El mundo ha cambiado, el dinero ha cambiado, los mercados han cambiado. Y en medio de ese cambio, una transición histórica hacia infraestructuras financieras DLT, algo más profundo está ocurriendo. Y muy poca gente se está dando cuenta de ello. El concepto tradicional de millonario ha muerto. Y el que lo sustituye aún no tiene nombre. Pero te daré una pista. El nuevo millonario no se calcula en euros, en dólares o en yenes. Se calcula en poder relativo dentro de un sistema que está naciendo. Y ahora entenderás exactamente por qué. Porque para comprender qué significa ser rico hoy, primero tenemos que viajar de nuevo al pasado. Tenemos que ir a los libros de historia, explorar el origen real del concepto de millonario y descubrir cuándo y por qué ese concepto se masificó y perdió su significado. Y cuando entiendas el recorrido histórico, vas a mirar a tu cartera de XRP de una forma completamente diferente. Durante miles de años, el ser humano fue incapaz de imaginar el millón como unidad monetaria útil. En Roma, en Grecia, en Egipto, no existían, entre comillas, los millonarios. Había emperadores, había faraones, había aristócratas, pero no millonarios. ¿Por qué? Porque la riqueza no se medía en unidades monetarias. Se medía en poder, tierras, tributo, ejército, linaje. El dinero no era abstracción, sino era algo físico. Trigo, plata, ganado. El concepto de millonario aparece por primera vez en el siglo XVII. ¿Por qué justo ahí? Porque ocurre algo revolucionario. Aparece la banca moderna. El dinero se vuelve contable, cuantificable. Se desarrolla la deuda pública y nacen los primeros mercados financieros. El comercio internacional aumenta. Por primera vez en la historia, una persona privada podía acumular 1 millón de unidades monetarias. Y la sociedad podía contarlo. Francia y Reino Unido son los primeros lugares donde la palabra millionaire aparece y se usa en documentos públicos. No nace con los reyes, nace con los financieros, con aquellos que dominaban los bonos del Estado. Ese es el origen real de millonario. La riqueza basada en capital, no en sangre. Pero a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX ocurre algo monumental. El dinero deja de ser herencia y se convierte en producción. La revolución industrial crea magnates del acero, barones del carbón, propietarios de ferrocarriles, banqueros privados y comerciantes globales. Y el millonario deja de ser un noble y se convierte en un empresario. Pero aquí viene lo importante. Un millonario de 1850 no equivale a un millonario del año 2025. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos medirlo con datos duros. Por ejemplo, el salario obrero estadounidense de 1850 a 1870 era de entre unos 200 a 300 dólares al año. El precio de una vivienda modesta era de unos 300 a unos 800 dólares americanos. Es decir, $1.000.000 en 1850 equivalía a 3.000 a 5.000 años de salario, de un salario medio, o unas 1.000 viviendas modestas, o más riqueza que ciudades enteras. Por eso, un millonario del siglo XIX no era, entre comillas, rico, era mítico, era un monstruo económico, era un actor sistémico. Y aquí viene la clave de lo que te quiero transmitir. El equivalente real moderno de ese poder económico no es 1 millón. No son 10 millones, son entre 100 y 300 millones de euros o dólares. Luego veremos las pruebas y por qué digo esta cifra exactamente. ¿Cuándo se normaliza ser millonario, entre comillas? Pues hay 3 etapas psicológicas en la historia. En el siglo XIX, ser millonario era sospechoso. Los robbers barons eran vistos como amenazas al orden social. La segunda etapa, de 1900 a 1950, ser millonario era admirable, pero imposible. El sueño americano empieza a incubarse. Y de 1950 a 1980, ser millonario se vuelve aspiracional. Aparece la clase media, el consumo se democratiza y la publicidad lo glorifica. Por primera vez en la historia, no soy millonario, pero podría serlo. El millón se convierte en un símbolo. Pero, atención, hoy 1 millón no te retira, no te protege de crisis, no te da poder, no te da independencia generacional. Y en Madrid o Barcelona, 1 millón te compra 3 o 4 viviendas modestas, dependiendo del barrio, te da entre 2.500 y 3.500 euros al mes de ingresos netos, pero no te coloca fuera del sistema. Por eso debemos romper el mito. El millón ya no mide riqueza, mide estabilidad. Entonces, ¿qué cifra sí equivale a un millonario del siglo XIX? Vamos a calcularlo con rigor histórico. Tenemos datos realistas de hoy. El salario neto medio en ciudades grandes es de 24.000 euros al año. Una vivienda modesta cuesta alrededor de unos 300.000 euros. El yield neto típico de un alquiler es un 3%. Y el coste de vida es de unos 40.000 euros anuales por familia. Así que apliquemos esos criterios históricos para entender cuál es el concepto real a día de hoy de ser millonario. Vamos a empezar por el primer criterio: los salarios equivalentes. 3.000 años de salario multiplicado por 24.000 euros equivale a 72 millones de euros. 5.000 años por 24.000 euros de salario
equivale a 120 millones, con lo cual nos encontramos con un rango, en base al primer criterio, los salarios equivalentes, un rango de entre 70 y 120 millones de euros. El segundo criterio es el de las viviendas equivalentes. Es decir, si el coste promedio es de unos 300.000 euros, aunque repito, dependiendo de a qué barrio te refieras, porque Madrid y Barcelona tiene barrios muy diferentes, pero vamos a poner un precio de 300.000 euros. Estamos hablando de unos 300 millones de euros, según el criterio de las 1.000 viviendas. Vamos a por el tercer criterio, el alquiler anual equivalente, es decir, 1.000 viviendas por 9.300 euros al año netos equivale a 9,3 millones al año. Para generar eso al 3% necesitas de nuevo unos 310 millones de euros, es decir, 9,3 millones de euros por 0,03. Vamos de nuevo a por el criterio número 4, la absorción de shocks. ¿Qué cantidad es necesaria para poder resistir quiebras bancarias, crisis inmobiliarias, una inflación prolongada e impuestos crecientes? Necesitas entre 100 y 200 millones de dólares. Y por último, el criterio número 5, un poder similar al de un municipio del siglo XIX. Un presupuesto anual típico de entre 50 y 100 millones. Y dependiendo de qué criterio tengas, incluso según el criterio que tengas para analizar exactamente cuántos millones te hacen falta, puedes llegar al criterio de los 1.100 millones. Parece muchísimo dinero, y lo es, pero teniendo en cuenta el criterio del multiplicador de independencia vital, es decir, cuántas personas puedes mantener de por vida sin que ninguna trabaje, hoy el coste de vida digno de una familia urbana es de alrededor de unos 40.000 euros al año, y el criterio de millonario histórico era de unas 1.000 familias, es decir, unos 40 millones de euros al año. Eso significa que si generas un yield de nuevo del 3%, necesitas 1.330 millones de euros para generar esa rentabilidad de forma anual. Recuerda, el millonario histórico era sistémico y este, sin duda, es el criterio más exigente de todos los que te he explicado hasta ahora. Así que, en base a estos criterios históricos, ¿cuál es la convergencia final? Pues la respuesta es que entre 100 y 300 millones de euros. Ese es el equivalente moderno, real, de millonario histórico. No 1 millón, no 5, no 10, sino entre 100 y 300 millones. Así que vamos a extrapolar esos datos a el número de personas que hoy en día tienen X cantidad de millones. ¿Cuántas personas hay en cada franja de riqueza? La tabla mundial más reciente, basada en VS, Credit Suisse, Knight Frank y Forbes, explica lo siguiente. En todo el mundo, personas con un patrimonio de entre 1 y 5 millones de euros hay en total 56 millones de personas, es decir, un 0,69% de la población mundial. Personas con un patrimonio de entre 5 y 10 millones de euros hay en total 9,5 millones de personas, es decir, un 0,12%. Después, en la franja de entre 10 y 20 millones de euros hay en total 4,2 millones de personas que tienen ese patrimonio, es decir, un 0,05% de la población mundial. Personas con un patrimonio de entre 20 y 50 millones de euros hay 2 millones de personas, es decir, un 0,025% de la población mundial. Con un patrimonio de entre 50 y 100 millones de euros nos encontramos, y aquí la cifra empieza a reducirse bastante, tenemos solamente a 600.000 personas en el mundo, un 0,007% de la población mundial. Con un patrimonio de entre 100 y 200 millones de dólares o euros tenemos en total 220.000 personas en el mundo, es decir, un 0,0027% de la población mundial. Personas con un patrimonio de entre 200 y 300 millones de euros hay tan solo 90.000 personas, es decir, un 0,0011% de la población mundial. Con entre 300 y 500 millones de euros tan solo hay 55.000 personas en el mundo, es decir, un 0,00007%, y con un patrimonio de entre 500 y 1.000 millones tan solo hay 30.000 personas en el mundo, es decir, un 0,00004% de la población mundial. Por encima del billón solo hay 2.800 personas que representan un 0,000003% de la población mundial. Es decir, para encontrar una comparación visual, 1 millón, después de las cifras que te he dado, es bastante común. 10 millones es raro, 100 millones es una élite real, 300 millones es un millonario histórico, y 1.000 millones es poder sistémico. Así que vamos a ubicarnos en la Alemania de Weimar de 1923. Una barra de pan pasó de 4 marcos a 1 millón de marcos en 6 meses. De golpe, toda la población se convirtió en millonaria. Pero sin poder adquisitivo. Ser millonario no depende de un número, depende de la riqueza relativa. ¿Y qué tiene que ver esto con XRP? Pues absolutamente todo, porque en los próximos años no mediremos la riqueza en euros, ni en dólares, ni en yenes, ni en M2, sino que lo mediremos en riqueza relativa, en activos con utilidad real, activos usados para la liquidación, activos con demanda estructural, tierra, oro,
bienes raíces, activos con escasez económica, no solo técnica, y aquí de nuevo entra XRP. Si el sistema financiero migra hacia un modelo multilateral, interoperable basado en el settlement instantáneo, con puentes de liquidez y una baja fricción con compliance integrado, el activo puente gana valor en proporción al volumen total que liquida. Si XRP cumple ese rol, que lo cumplirá, aunque solo capture una fracción del mercado del eurodólar o del mercado de los derivados, su precio no reflejará especulación, sino utilidad estructural. Y aquí llega la pregunta final del vídeo. ¿Cuántos XRP necesitas para ser, entre comillas, millonario según el criterio histórico? Recuerda, no lo digo yo, si el millonario histórico son 300 millones de euros, piensa en lo siguiente. Si XRP alcanza un valor el resultado de su uso como activo de liquidación global, es decir, pon aquí tu estimación razonada, ¿cuánto XRP necesitas? Te voy a poner un ejemplo ilustrativo. Si XRP valiera 10 euros, necesitas 30 millones de XRP. Si XRP valiera 100 euros, necesitarías 3 millones de XRP. Si XRP valiera 1000 euros, necesitarías 300.000 XRP. Y si XRP valiera 10.000 euros, necesitarías 30.000 XRP. Cuanto más bajo sea el precio objetivo, más XRP necesitas. Esto es sentido común. Cuanto menos XRP acumules, más tendrás que esperar. La clave no es acertar el precio, la clave es entender el contexto histórico, el contexto de la transición que estamos viviendo. Ser millonario nunca fue una cifra. Fue una posición en la escala de poder económico. Hoy la gente cree que ser millonario es tener 1.000.000, pero la historia nos grita que eso ya no es así. Hoy el poder real empieza en los 100 millones. El millonario histórico equivaldría a 300 millones. Una opinión bastante impopular. Y estamos entrando en una transición monetaria global sin precedentes. Un mundo donde el valor se redefine, donde los activos de utilidad reemplazarán al papel fiat y donde la riqueza relativa volverá a cambiar, igual que cambió en el siglo XVII y en la revolución industrial. La próxima vez que pienses en ser millonario, no te fijes en la cifra, fíjate en el contexto, en la escala. Y en este caso, la magnitud del cambio. Y pregúntate, cuando llegue la nueva infraestructura financiera, cuando el puente de liquidez global se active, cuando el mercado de utilidad comience, ¿estarás situado donde quieres estar? Porque en un futuro donde XRP pueda ser un activo estructural, o más bien debería decir, cuando XRP llegue a ser un activo estructural, la riqueza ya no se medirá en billetes, no se medirá en euros, no se medirá en dólares, se medirá en drops, se medirá en posición, se medirá en utilidad, se medirá en acceso y en visión. Y en última instancia, en cuántos XRP tengas cuando empiece el próximo capítulo de la historia. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-inteligencia artificial, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica. Consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.